Jack Morrison se limpió la grasa de las manos y observó el viejo motor de camión que acababa de reparar. Era pasada la medianoche y el taller de autos estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de las luces fluorescentes de arriba. Llevaba 3 horas trabajando en ese motor, pero disfrutaba el desafío. Cada perno, cada cable, cada pieza móvil tenía sentido para él. Las máquinas eran simples y honestas. Funcionaban si las tratabas bien. Jack tenía 32 años y llevaba toda la vida reparando cosas. Su padre le enseñó a usar herramientas cuando tenía solo 8 años. Ahora era dueño de un pequeño taller de reparaciones en Detroit, Michigan. La gente le traía autos averiados, electrodomésticos rotos y sueños destrozados. Arreglaba lo que podía y cobraba precios justos. No era un trabajo emocionante, pero era un trabajo honesto. Vivía solo en un pequeño apartamento encima de su taller. Su esposa lo había dejado hacía 2 años, diciendo que le importaban más las máquinas que las personas. Tal vez tenía razón. A Jack le resultaban más fáciles de entender las máquinas que las personas. Las máquinas no mentían, ni engañaban, ni te abandonaban cuando las cosas se ponían difíciles. La radio en la esquina estaba transmitiendo las noticias de la noche. Jack apenas escuchaba mientras limpiaba sus herramientas. Las noticias siempre eran las mismas: políticos discutiendo, crímenes en las calles, problemas sin soluciones fáciles. Él prefería los problemas simples de motores averiados y piezas desgastadas. Entonces, la radio crepitó y se quedó en silencio. Jack levantó la vista, frunciendo el ceño. Las luces parpadearon 1, 2 veces, y luego se apagaron por completo. Toda la calle quedó a oscuras. Los cortes de energía eran comunes en esa parte de Detroit, pero esto se sentía diferente. La oscuridad era demasiado completa, demasiado repentina. Jack tomó una linterna de su caja de herramientas y salió. El cielo nocturno debería haber estado anaranjado con las luces de la ciudad, pero estaba negro como la tinta. No había farolas, ni luces de casas, ni luces de autos en ninguna parte. Incluso el resplandor distante del centro de Detroit había desaparecido. Otras personas salían de sus casas, hablando con voces preocupadas. La señora Patterson, la vecina, le gritó a Jack: ¿Qué crees que pasó, Jack? La energía simplemente se fue en todas partes. Antes de que Jack pudiera responder, el cielo comenzó a brillar. No con la electricidad que regresaba, sino con otra cosa. Algo equivocado. Luz verde pulsaba a través de las nubes como un relámpago. Pero no se desvaneció. Se hizo más y más brillante hasta que todo el cielo se volvió del color del agua enferma. Entonces aparecieron. Las naves emergieron de las nubes como montañas de metal. Eran enormes, más grandes que cualquier edificio que Jack hubiera visto jamás. Sus superficies eran lisas y oscuras, con líneas de luz verde que las recorrían como venas. Se movían sin sonido, flotando en el aire como si la gravedad no significara nada para ellas. La gente en las calles dejó de hablar. Los niños comenzaron a llorar. Alguien gritó. Aparecieron más naves. Docenas de ellas, luego cientos. Se extendieron por el cielo como una plaga de langostas de metal. Jack contó al menos 50 naves solo en la parte del cielo que podía ver desde su calle. Cada una era lo suficientemente grande como para albergar a miles de personas. La nave más grande se posó directamente sobre el centro de Detroit. Era tan inmensa que cubría la mitad del cielo. Rayos verdes de luz se dispararon desde su vientre, y donde tocaron el suelo, los edificios comenzaron a desmoronarse. No explotaban, no se quemaban, sino que simplemente se deshacían como castillos de arena. Jack corrió de vuelta a su taller y encendió su radio a pilas. Estática llenó el aire, interrumpida por voces de pánico de estaciones de radio de todo el mundo. Londres estaba bajo ataque. Tokio estaba bajo ataque. Moscú, París, Nueva York, todas bajo ataque. Las mismas naves, las mismas luces verdes, la misma destrucción imposible. Una voz se escuchó más clara que las demás. Era una frecuencia de radio militar que Jack a veces sintonizaba a altas horas de la noche. La voz era tranquila pero urgente. Aquí el general Adams en el no. Estamos bajo ataque de fuerzas desconocidas. Repito,
Estamos bajo ataque. Todas las unidades militares, respondan inmediatamente. Armas nucleares han sido autorizadas. Repito, armas nucleares están autorizadas. Jack sintió un frío miedo recorrer su espalda. Si el ejército estaba hablando de armas nucleares, las cosas eran peores de lo que pensaba. Mucho peor. La radio volvió a crepitar. Una nueva voz habló, pero no era humana. Las palabras eran en inglés, pero la voz era extraña. Demasiado profunda, demasiado suave, como metal raspando contra metal. Gente de la Tierra, cesarán toda resistencia inmediatamente. Sus armas no pueden dañarnos. Sus gobiernos no pueden protegerlos. Somos el Imperio Belcarí. Hemos conquistado 47 mundos antes del suyo. Ahora son nuestra propiedad. La voz hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Jack sintió sus manos temblar mientras agarraba la radio. Serán clasificados por utilidad. Los fuertes trabajarán. Los débiles serán eliminados. Aquellos que resistan serán tomados como ejemplo. Sus ciudades serán preservadas para nuestro uso. Su gente servirá al imperio. Esto no es negociable. La radio volvió a morir. Jack miró por la ventana las enormes naves que flotaban sobre la ciudad. A lo lejos, pudo ver naves más pequeñas aterrizando en las calles. Criaturas salían de ellas. Incluso desde lejos, pudo notar que no eran humanas. Eran demasiado altas, demasiado anchas, moviéndose de maneras que parecían incorrectas. La gente corría ahora, gritando, tratando de escapar de las naves de aterrizaje, pero no había a dónde ir. Las naves alienígenas estaban por todas partes. Jack tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En lugar de huir, comenzó a reunir suministros. Llenó una mochila con herramientas, piezas de repuesto y su radio portátil. Tomó botellas de agua y comida enlatada de su pequeña cocina. Sacó la vieja chaqueta militar de su padre del armario y se la puso. Lo más importante, tomó su cuaderno. Durante 20 años, Jack había anotado todo lo que aprendió sobre cómo reparar máquinas, cada truco, cada atajo, cada forma de hacer que las cosas rotas volvieran a funcionar. El cuaderno estaba grueso con su letra cuidadosa y dibujos detallados. Mientras empacaba, Jack pensó en lo que había dicho la voz alienígena. Habían conquistado 47 mundos. Eso significaba que habían hecho esto antes, muchas veces. Habían perfeccionado el arte de apoderarse de planetas. Pero Jack había perfeccionado el arte de arreglar cosas que estaban rotas. Quizás la Tierra estaba rota ahora. Quizás la raza humana estaba rota. Pero Jack Morrison sabía cómo arreglar cosas rotas. Escuchó pasos en la calle. Pasos pesados, demasiado pesados para pies humanos. A través de su ventana, los vio claramente por primera vez. Los Belcarí medían más de 2 metros con una piel gris azulada que parecía una armadura. Tenían 4 brazos, cada uno terminando en manos con demasiados dedos. Sus cabezas eran más grandes que las cabezas humanas, con ojos que brillaban de color amarillo en la oscuridad. Llevaban armas que no se parecían a nada que Jack hubiera visto jamás. Objetos metálicos curvos que zumbaban con energía. Cuando apuntaban estas armas a los humanos que huían, rayos de luz verde salían disparados. Los humanos simplemente caían y no se levantaban. Jack apagó su linterna y se agachó debajo de la ventana. Su corazón latía tan fuerte que pensó que los alienígenas podrían escucharlo. Pero su mente funcionaba con claridad ahora, como siempre lo hacía cuando se enfrentaba a un problema complejo. Los alienígenas tenían tecnología mucho más allá de todo lo que poseían los humanos. Sus naves desafiaban la física tal como Jack la entendía. Sus armas eran increíblemente poderosas, pero seguían siendo máquinas, y las máquinas seguían reglas. Si Jack podía entender las reglas, podría encontrar debilidades. Observó cómo los soldados Belcarí agrupaban a los humanos sobrevivientes. Estaban clasificando a la gente tal como había dicho la voz. Los jóvenes y fuertes iban a un grupo. Los viejos y débiles iban a otro. Jack se horrorizó al ver lo que les pasaba al segundo grupo, pero se obligó a seguir observando, a seguir aprendiendo. Los alienígenas se movían con propósito y eficiencia. Habían hecho esto antes, muchas veces.
Sabían exactamente cómo romper la resistencia humana y aplastar la esperanza humana. Lo que no sabían era que nunca habían conocido a nadie como Jack Morrison. Un hombre que miraba problemas imposibles y encontraba formas de resolverlos. Un hombre que nunca se rendía cuando las cosas se ponían difíciles. La invasión de la Tierra se completó en menos de 6 horas. Pero la guerra de Jack Morrison contra el Imperio Belcarí apenas comenzaba. La nave de transporte era enorme por dentro, más grande que cualquier edificio que Jack hubiera visto jamás. Miles de humanos estaban sentados en el frío suelo de metal, apiñados como ganado. El aire olía a miedo, sudor y algo más. Algo alienígena y extraño. Jack había sido capturado 3 días después de la invasión. Intentó esconderse en su taller, pero los Belcarí lo encontraron de todos modos. Parecían saber exactamente dónde buscar humanos escondidos. Su tecnología probablemente podía ver a través de las paredes o detectar el calor corporal. Jack archivó esa información en su mente para usarla más tarde. El viaje al mundo minero alienígena duró 2 semanas. Durante ese tiempo, Jack aprendió todo lo que pudo sobre sus captores. Observó a los guardias Belcarí con atención, estudiando cómo se movían, cómo actuaban y, lo más importante, cómo funcionaba su equipo. Los guardias eran enormes e intimidantes. Su piel gris azulada parecía una armadura natural, y sus 4 brazos los hacían increíblemente fuertes. Pero Jack notó que no eran tan inteligentes como parecían. Seguían las mismas rutas de patrulla todos los días. Revisaban las mismas áreas a las mismas horas. Eran criaturas de hábitos, al igual que las máquinas que Jack solía reparar. Más importante aún, Jack estudió sus armas y equipo. Las armas de energía que llevaban tenían un pequeño paquete de energía adherido a un lado. Cuando el paquete brillaba de color verde brillante, el arma estaba lista para disparar. Cuando se atenuaba, el arma necesitaba tiempo para recargarse. Eso significaba que había una debilidad. Toda máquina tenía debilidades. Jack no estaba solo en sus observaciones. Una mujer llamada Lisa Carter se sentó cerca de él en la nave de transporte. Había sido enfermera antes de la invasión y estaba tratando de ayudar a los humanos enfermos y heridos a su alrededor. Lisa era inteligente y valiente, y también había estado observando a los guardias. «Creen que solo somos animales tontos», susurró Lisa a Jack una noche. «Ni siquiera intentan esconder su equipo de nosotros». Jack asintió. «Ese es su error. He estado observando sus armas de energía. Tienen un ciclo de energía de unos 30 segundos entre disparos, y su armadura tiene uniones que parecen vulnerables». Un anciano sentado cerca los escuchó hablar. Su nombre era Pete Williams y había sido soldado en Vietnam muchos años atrás. Pete tenía 70 y tantos años ahora, pero sus ojos seguían siendo agudos y enojados. «Ustedes dos están planeando algo», dijo Pete en voz baja. «Bien». Empezaba a pensar que todos los humanos se habían rendido. Los 3 comenzaron a reunirse en secreto durante el largo viaje. Encontraron a otros humanos que aún tenían ganas de luchar. Estaba Danny Rodríguez, un joven que había trabajado con computadoras antes de la invasión. Estaba Mary Johnson, una maestra que era buena organizando gente. Y estaba Frank Davis, un trabajador de la construcción que sabía cómo construir cosas rápida y silenciosamente. Jack se convirtió en el líder no oficial de su pequeño grupo. Tenía una forma de ver los problemas que hacía que otros creyeran que podían resolverse. Cuando la gente veía a Jack estudiando la tecnología alienígena con calma concentración, comenzaban a tener esperanza de nuevo. La nave de transporte finalmente llegó a su destino. El planeta se llamaba Kepler 442b, según las computadoras alienígenas que Danny había aprendido a leer. Era un mundo duro, con aire ralo y viento constante. El cielo era rojo en lugar de azul, y no había plantas ni animales en ninguna parte. Los humanos fueron conducidos de la nave a un gran campamento rodeado por altas paredes de metal. Torres de vigilancia se alzaban en cada esquina, tripuladas por soldados Belcarí con esas mortíferas armas de energía. El campamento albergaba a unos 2.000 humanos. Todos asustados y quebrados. Jack miró alrededor del campamento y vio oportunidades por todas partes. Las paredes eran altas,
pero estaban hechas de placas de metal atornilladas. Las torres de vigilancia tenían líneas de energía que les llegaban desde un generador central. Los alienígenas habían construido su prisión como una máquina, y Jack sabía cómo romper máquinas. Los humanos fueron divididos en grupos de trabajo. Jack, Lisa, Pete y los demás fueron asignados a las minas de cobalto. El trabajo era agotador. Tenían que cavar profundamente en el suelo rocoso con herramientas primitivas mientras los supervisores alienígenas los observaban constantemente. Los alienígenas los alimentaban justo lo suficiente para mantenerlos vivos, pero no lo suficiente para fortalecerlos. Muchos humanos perdieron completamente la esperanza. Trabajaban como robots durante el día y miraban fijamente a la nada durante la noche. Pero el grupo de Jack siguió reuniéndose en secreto, planeando y preparándose para algo más grande. Jack pasó su tiempo en las minas estudiando el equipo minero. Los alienígenas usaban potentes taladros láser para cortar la roca más dura. Estos taladros estaban conectados a la misma red eléctrica que alimentaba las torres de vigilancia y las paredes del campamento. Jack comenzó a entender cómo funcionaban los sistemas de energía alienígenas. El descubrimiento clave llegó durante la tercera semana de Jack en las minas. Estaba trabajando cerca de un taladro láser cuando este falló. El taladro comenzó a emitir chispas y a disparar energía en direcciones aleatorias. El supervisor alienígena, una criatura brutal llamada Borak, intentó repararlo con un dispositivo de mano. Jack observó cuidadosamente mientras Borak trabajaba. El dispositivo de mano era claramente una especie de herramienta universal que podía interactuar con toda la tecnología alienígena. Cuando Borak terminó de arreglar el taladro, descuidadamente dejó el dispositivo mientras iba a revisar a otros trabajadores. Jack hizo su movimiento. Rápidamente agarró el dispositivo y fingió tropezar, cayendo detrás de una pila de rocas. En los pocos segundos que tuvo antes de que el alienígena se diera cuenta, Jack estudió el dispositivo cuidadosamente. Estaba cubierto de símbolos alienígenas, pero el diseño básico era similar a las herramientas electrónicas que Jack había usado en la Tierra. Había puertos de conexión, indicadores de energía y lo que parecía un dial de frecuencia. Cuando Borak descubrió que faltaba el dispositivo, se puso furioso. Registró a todos los humanos de la zona, pero Jack ya había escondido el dispositivo en una grieta en la pared de roca. El alienígena nunca lo encontró. Esa noche, Jack mostró el dispositivo a su grupo. Danny estaba emocionado porque reconoció algunos de los símbolos de los sistemas informáticos alienígenas. Lisa pensó que podría usarse tanto con fines médicos como mecánicos. Pete solo quería saber si podía usarse como arma. Jack pasó los siguientes días aprendiendo a usar el dispositivo. Era más complejo que cualquier herramienta que hubiera visto, pero los principios básicos eran los mismos. Podía diagnosticar problemas, ajustar configuraciones e incluso reprogramar sistemas simples. Lo más importante, podía interactuar con el equipo de minería. El plan comenzó a formarse en la mente de Jack. Los láseres mineros eran lo suficientemente potentes como para cortar roca sólida. Si pudiera modificarlos ligeramente, podrían ser lo suficientemente potentes como para cortar la armadura alienígena. Y si pudiera acceder a la red eléctrica, podría interrumpir todo el sistema eléctrico del campamento. Pero primero, necesitaba probar su teoría, y eso significaba tomar un riesgo terrible. La oportunidad llegó cuando Borak atrapó a Danny intentando acceder a una de las terminales de comunicación alienígenas. El cruel supervisor arrastró a Danny al centro del campamento para que todos los humanos pudieran ver. Iba a usarlo como ejemplo, tal como los alienígenas habían prometido. Jack sabía que tenía que actuar. Se había estado preparando para este momento durante semanas. Había modificado uno de los láseres mineros con el dispositivo alienígena, ajustando su frecuencia de energía y enfocando su haz. No tenía idea si funcionaría, pero tenía que intentarlo. Borak levantó su arma de energía hacia Danny, listo para matarlo delante de todos. Los otros humanos se encogieron de miedo, tal como habían sido entrenados para hacer. Los guardias alienígenas observaban con cruel satisfacción, pero Jack Morrison no se encogía. Estaba detrás de una de las plataformas mineras sosteniendo su taladro láser modificado.
Lo había conectado a la línea de energía principal, dándole más energía de la que estaba diseñado para soportar. El dispositivo zumbaba con una potencia peligrosa. El avance llegó cuando Jack encontró el conjunto de comunicación alienígena. Estaba escondido en el centro de mando, protegido por cerraduras que Danny había aprendido a sortear. El conjunto estaba conectado a toda la red militar Belcarí, transmitiendo mensajes entre naves, bases y centros de mando por toda la galaxia. Jack no podía entender el idioma alienígena, pero podía leer los datos técnicos, patrones de energía, especificaciones de armas, movimientos de naves, despliegues de tropas. Los alienígenas transmitían enormes cantidades de información militar sin cifrar porque nunca imaginaron que los humanos primitivos pudieran interceptar sus comunicaciones. Se están preocupando, dijo Danny mientras traducía algunos de los mensajes. Nos están llamando un factor de resistencia inesperado y pidiendo consejo a su alto mando. Jack sonrió con tristeza. Bien, que se preocupen. Pero tenemos que movernos rápido. Según estas interceptaciones, están enviando un batallón completo para retomar este campamento. 300 soldados con armas pesadas. La noticia debería haber sido aterradora, pero Jack se había estado preparando para este momento. Había pasado la última semana convirtiendo el campamento minero en una fortaleza. Cada pieza de equipo había sido modificada para ser un arma. Cada edificio se había convertido en una posición defensiva. Cada humano en el campamento había sido entrenado para luchar. Lo más importante, Jack había descubierto cómo modificar los mechs mineros. Los mechs eran enormes trajes robóticos diseñados para excavar roca sólida. Medían 3.5 metros de altura, estaban fuertemente blindados y eran increíblemente fuertes. Los alienígenas los usaban para las operaciones mineras más peligrosas, pero nunca habían imaginado que los humanos pudieran operarlos. Jack tenía otras ideas. Pasó días estudiando los sistemas de control de los mechs, aprendiendo a anular los protocolos de seguridad y a aumentar la potencia de salida. Instaló sistemas de armas hechos de láseres mineros modificados. Mejoró la armadura con materiales alienígenas recuperados. Cuando terminó, los mechs mineros se habían convertido en máquinas de guerra. El batallón Belcarí llegó exactamente cuando los mensajes interceptados dijeron que lo harían. 300 soldados alienígenas con armadura de combate avanzada, apoyados por vehículos de ataque voladores y pesadas armas de energía. Esperaban encontrar un campamento lleno de prisioneros acobardados. En cambio, encontraron una fortaleza defendida por humanos que habían aprendido a contraatacar. La batalla fue diferente a todo lo que los Belcarí habían experimentado. Jack lideró 12 mechs mineros modificados contra sus vehículos blindados, mientras que combatientes humanos con armas láser modificadas atacaban desde posiciones ocultas. Los alienígenas se encontraron frente a un enemigo que usaba su propia tecnología contra ellos, y la usaba mejor que ellos. El mech de Jack estaba en el centro de la lucha. Sus enormes brazos aplastaban vehículos alienígenas y sus sistemas de armas cortaban las formaciones enemigas. Los otros humanos observaron asombrados cómo su antiguo dueño de taller de reparación se convertía en un ejército de un solo hombre, destruyendo todo a su paso. Pero Jack no luchaba solo. Lisa coordinaba la defensa desde el centro de mando, dirigiendo a los combatientes humanos a donde más se les necesitaba. Pete lideraba equipos de asalto que capturaban armas y equipo alienígena. Danny bloqueó las comunicaciones enemigas y alimentó información falsa a su estructura de mando. La batalla duró 6 horas. Cuando terminó, todo el batallón Belcarí había sido destruido. Ni un solo soldado alienígena escapó para informar a sus comandantes. Los humanos no solo habían ganado una batalla. La habían ganado tan completamente que el alto mando enemigo no tendría idea de lo que había sucedido. Jack se paró sobre los escombros del campo de batalla, rodeado de vehículos y equipos alienígenas destruidos. Su mech estaba dañado pero aún funcionaba. A su alrededor, 2000 humanos gritaban y lloraban de alegría y alivio. Pero Jack ya estaba pensando en la próxima batalla. Sabía que la noticia de esta victoria se extendería por todo el imperio Belcarí. Sabía que enviarían aún más soldados, aún más armas, aún más determinación para aplastar la resistencia humana.
Lo que los alienígenas no sabían era que Jack Morrison apenas estaba comenzando. Cada batalla le enseñaba más sobre su tecnología. Cada victoria le traía más armas y equipo. Cada día lo hacía más peligroso. El ingeniero fantasma había nacido en los fuegos de la rebelión y iba a reducir a cenizas el imperio Belcarí. El mensaje llegó a través de la red de comunicación alienígena 3 días después de la batalla. Danny Rodríguez había estado monitoreando los canales militares Belcarí cuando escuchó algo que le heló la sangre. «Jack, tienes que escuchar esto», gritó Danny desde el centro de mando. Jack estaba trabajando en un mech dañado en la bahía de reparaciones. Sus manos cubiertas de fluido hidráulico alienígena. Apenas había dormido desde la batalla, dedicando cada momento despierto a prepararse para el próximo ataque. La victoria sobre el batallón Belcarí había sido completa, pero Jack sabía que era solo el comienzo. Entró al centro de mando donde Danny estaba sentado frente al conjunto de comunicación alienígena. El rostro del joven estaba pálido por la conmoción. «¿Qué es?», preguntó Jack. Danny reprodujo el mensaje grabado. Las voces alienígenas eran ásperas y guturales, pero Danny había aprendido lo suficiente de su idioma como para traducir las partes importantes. «Te están llamando el ingeniero fantasma», dijo Danny. «Dicen que apareces de la nada, golpeas con armas imposibles y desapareces antes de que lleguen los refuerzos. Dicen que no eres humano». Jack frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con no humano?» «Según sus informes, mides 3 metros, eres a prueba de balas y puedes destruir flotas enteras tú solo. Creen que eres algún tipo de arma secreta humana que su inteligencia pasó por alto». Lisa Carter, que había estado escuchando desde el otro lado de la habitación, comenzó a reír. «3 metros, Jack. Apenas mides 1,80 m en un buen día». Pero Jack no estaba divertido. Entendió lo que estaba sucediendo. El miedo se estaba extendiendo por el imperio Belcarí y el miedo hacía que la gente viera cosas que no estaban allí. Los alienígenas estaban tan aterrorizados de él que lo estaban convirtiendo en un monstruo en sus propias mentes. «Esto es una buena noticia», dijo Jack después de pensarlo. «Si me tienen miedo, cometerán errores. Los soldados asustados no luchan tan bien como los confiados». Durante las siguientes semanas, llegaron más mensajes a través de la red alienígena. Los informes del ingeniero fantasma se estaban extendiendo por docenas de mundos. Los comandantes Belcarí informaban de misteriosos ataques a sus bases, siempre con el mismo patrón: acercamiento silencioso, asalto devastador, desaparición completa. La verdad era más simple y más impresionante de lo que sugería el informe alienígena. Jack no había estado atacando otros mundos personalmente. En cambio, había estado enseñando a otros humanos a contraatacar. La clave era la propia red de comunicación alienígena. Danny había descubierto cómo enviar mensajes a través del sistema sin ser detectado. Jack usó esto para contactar a prisioneros humanos en otros mundos, compartiendo su conocimiento de la tecnología y tácticas alienígenas. Las instrucciones eran simples pero efectivas: encontrar los puntos débiles en el equipo alienígena, usar sus propias herramientas contra ellos, trabajar juntos como un equipo, golpear rápido y desaparecer. Lo más importante, nunca perder la esperanza. Los resultados fueron extraordinarios. En el mundo minero de Kepler 186f, un grupo de prisioneros humanos usó las técnicas de Jack para destruir un depósito de suministros Belcarí. En el mundo agrícola de Glee 667c, esclavos humanos modificaron equipo agrícola para convertirlo en armas y liberaron a miles de prisioneros. En el mundo industrial de Próxima Centauri b, trabajadores humanos sabotearon las fábricas alienígenas y escaparon al desierto. Cada éxito fue atribuido al ingeniero fantasma. El alto mando Belcarí se convenció de que Jack Morrison estaba liderando personalmente ataques por todo su imperio. No tenían idea de que en realidad todavía estaba en Kepler 442b construyendo un ejército de rebeldes humanos. El equipo original de Jack había crecido hasta convertirse en algo mucho más grande. Lisa Carter ahora comandaba a más de 300 combatientes humanos, todos entrenados en tecnología alienígena y tácticas de guerra de guerrillas.
Pete Williams había organizado líneas de suministro y redes de comunicación en 12 mundos diferentes. Danny Rodríguez se había convertido en un experto en sistemas informáticos alienígenas, capaz de hackear cualquier red. Pero el logro más importante de Jack fue la transformación del propio campamento minero. Lo que alguna vez había sido una prisión se había convertido en una fortaleza y una fábrica. Ingenieros humanos trabajaban sin descanso para modificar el equipo alienígena y convertirlo en armas y vehículos. Los mechs mineros habían sido mejorados con armadura más pesada y armas más poderosas. Lo más importante, Jack había descubierto cómo construir nuevos mechs a partir de materiales alienígenas recuperados. El avance llegó cuando Jack descubrió que la tecnología Belcarí era modular. Cada pieza de equipo estaba diseñada para funcionar con todas las demás piezas. Una celda de energía de un arma podía alimentar un vehículo. Un sensor de una nave podía instalarse en un mech. Un conjunto de comunicación de una base podía conectarse a un sistema de armas. Esto significaba que cada pieza de equipo alienígena que los humanos capturaban los hacía más fuertes. Cada batalla les daba más herramientas para trabajar. Cada victoria los acercaba a poder igualar a los alienígenas en términos de tecnología. El alto mando Belcarí finalmente decidió tomar medidas directas. No podían permitirse que las historias de resistencia humana se extendieran por todo su imperio. Otras especies conquistadas podrían empezar a tener ideas de contraatacar. Se tomó la decisión de enviar al general Ketur para tratar personalmente con el ingeniero fantasma. Ketur era el guerrero más temido del imperio Belcarí, una leyenda. Entre su propia gente, había conquistado personalmente quince mundos y nunca había perdido una batalla. Media 2.4 metros de altura. Era increíblemente fuerte y estaba equipado con las mejores armas y armaduras que el imperio podía proporcionar. Más importante aún, Ketur entendía la psicología. Sabía que el ingeniero fantasma se había convertido en un símbolo de esperanza para los humanos de toda la galaxia. Si pudiera matar a Jack Morrison en Cometa Singular, rompería el espíritu de resistencia humana para siempre. El desafío llegó a través de la red de comunicación alienígena. El mensaje de Ketur fue transmitido a todos los mundos del imperio, traducido a todos los idiomas. Humano llamado el ingeniero fantasma. Has causado problemas al imperio Belcarí. Has dado falsas esperanzas a tu especie. Soy el general Ketur, destructor de mundos, vencedor de 1000 batallas. Te desafío a Cometa Singular. Enfrentame como un guerrero o serás conocido para siempre como un cobarde que se esconde detrás de otros. Jack estaba en la bahía de reparaciones cuando Danny le trayó el mensaje. Lo escuchó 3 veces, pensando cuidadosamente en lo que significaba. A su alrededor, otros humanos se habían reunido para escuchar su respuesta. ¿Quer luchar conmigo solo? Dijo Jack. Finalmente uno contra uno. Sin ayuda de nadie más. Obviamente es una trampa, dijo Lisa. No lo hagas, Jack. Te necesitamos vivo. Pete Williams asintió. El viejo soldado tiene razón. No ludibs nada a estos alienígenas. Que vengan a nosotros y los destruiremos como destruimos a los demás. Pero Jack estaba pensando en otra cosa. Pensaba en los 300 combatientes humanos que lo admiraban. Pensaba en los miles de prisioneros de otros mundos que habían encontrado esperanza en sus victorias. Pensaba en los millones de humanos esclavizados por toda la galaxia. Si me niego a luchar contra él, ¿qué pasará con todos los humanos que creen en el ingeniero fantasma? Preguntó Jack. ¿Qué pasará con su esperanza? Danny intentó argumentar. No necesitas ser un símbolo, Jack. Yo estás haciendo suficiente enseñando a la gente a contraatacar. Jack negó con la cabeza. Me convertí en un símbolo en el momento en que me da ese primer guardia. La gente necesita símbolos, especialmente cuando todo parece desesperanzador. Si me echo atrás ahora, demuestro que los humanos todavía tienen miedo de los alienígenas. Miró a sus amigos y compañeros de equipo. Además,
he estado estudiando la tecnología Valkyrie durante meses. Conozco sus debilidades mejor que nadie. Quizás si hora de demostrar que un humano puede vencer a su mayor guerrero. La decisión estaba tomada. Jack Morrison se enfrentaría al General Couture en Comet Singular. La batalla tendría lugar en la plataforma orbital sobre Kepler 442b. Transmitida por toda la galaxia para que cada humano y cada alienígena pudieran observarla. Jack pasó la siguiente semana preparándose para la peli más importante de su vida. Modificó su armadura personal con la mejor tecnología alienígena que pudo encontrar. Mejoró sus armas con celdas de energía que podían perforar la armadura Valkyrie más pesada. Lo más importante, estudió cada fragmento de información que pudo encontrar sobre el General Couture. La noche anterior a la batalla, Jack se paró solo en la plataforma de observación del campamento minero, mirando las estrellas. En algún lugar, millones de humanos estaban observando y esperando. Su libertad, su esperanza, su futuro dependían de lo que sucediera al día siguiente. Jack Morrison había comenzado esta guerra como un simple mecánico que solo quería arreglar cosas rotas. Ahora estaba a punto de enfrentarse al guerrero más grande de la galaxia, cargando las esperanzas de toda su especie sobre sus hombres. La plataforma orbital colgaba en el espacio sobre Kepler 442b como una araña de metal gigante. Era enorme, más grande que cualquier estructura que los humanos hubieran construido jamás. Los Valkyrie la habían construido como centro de mando para sus operaciones mineras. Pero hoy serviría para un propósito diferente. Hoy sería el lugar de la batalla más importante de la historia humana. Jack Morrison se paró en el centro de la cámara principal de la plataforma, revisando su equipo por última vez. Su armadura era un mosaico de ingeniería humana y tecnología alienígena, improvisada a partir de docenas de fuentes diferentes. Parecía tosca en comparación con el equipo estándar Valkyrie, pero Jack la había construido él mismo, y conocía cada perno, cada cable, cada debilidad. Sus armas eran igualmente improvisadas. El arma principal estaba construida a partir de un láser minero, modificado con celdas de energía alienígenas y equipado con sistemas de puntería tomados de vehículos Valkyrie destruidos. Sus armas de respaldo eran pistolas de energía más pequeñas que había deconstruido y vuelto a armar a partir de armas cortas alienígenas capturadas. Nada de lo que llevaba era equipo militar estándar, pero todo había sido probado y demostrado en batalla. Alrededor del borde de la cámara, las cámaras flotaban en el aire como insectos metálicos. Los Valkyrie estaban transmitiendo esta pelea a todos los mundos de su imperio, queriendo mostrar a sus súbditos lo que le sucedía a aquellos que se atrevían a resistir. Pero las cámaras también llevarían la señal a los asentamientos humanos por toda la galaxia. Y Jack sabía que millones de su propia gente también estaban observando. La plataforma se sacudió cuando una nave masiva atracó en ella. A través de las ventanas de aluminio transparente, Jack pudo ver las elegantes líneas de una nave de guerra Valkyrie, su casco cubierto de matrices de armas y generadores de escudos. Esta no era una nave cualquiera. Esta era la nave personal del general Couture, el guerrero más temido del imperio alienígena. Pasos pesados resonaron por la plataforma mientras el general abordaba. Jack había visto grabaciones de Couture antes, pero conocerlo en persona era diferente. El guerrero alienígena medía 2.4 metros y estaba cubierto de una armadura natural que parecía acero negro. Sus 4 brazos se movían con una gracia mortal, cada uno capaz de empuñar un arma diferente. Sus ojos brillaban de color amarillo bajo la luz artificial, y cuando habló, su voz sonó como metal rechinando. «Así que eres el famoso ingeniero fantasma», dijo Couture en perfecto inglés. Su dispositivo traductor hacía que sus palabras alienígenas sonaran casi humanas, pero no había duda de la amenaza detrás de ellas. «Eres más pequeño de lo que esperaba». Jack permaneció inmóvil, estudiando a su oponente. La armadura del general era increíble, probablemente valía más que todo lo que Jack había poseído en su vida. Escudos de energía parpadeaban alrededor del cuerpo del alienígena,
y Jack pudo ver al menos 6 armas diferentes unidas a su cinturón y brazos. En términos de potencia bruta y tecnología, no había competencia. Keturr debería ganar esta pelea fácilmente. Pero Jack no había sobrevivido tanto tiempo luchando limpiamente. «Hablas demasiado», respondió Jack simplemente. «¿Vamos a luchar o vamos a quedarnos aquí todo el día?» Keturr se rió, un sonido áspero como metal raspando contra piedra. «Me gustas, humano. Tienes coraje, aunque no tenga sentido. Muy bien, empecemos». El general alienígena sacó 2 enormes armas de energía, una en cada uno de sus brazos principales. Eran diferentes a todo lo que Jack había visto jamás. Elegantes y mortales, y zumbando con un poder apenas contenido. Jack estimó que cualquiera de las armas probablemente podría cortar un tanque. Jack sacó su propia arma improvisada e inmediatamente se sintió tonto. Su láser minero parecía un juguete en comparación con el arsenal del general, pero había aprendido hacía mucho tiempo que las apariencias podían engañar. Las máquinas más peligrosas eran a menudo las que parecían inofensivas. Keturr disparó primero, enviando 2 haces de energía carmesí hacia la posición de Jack. Los haces eran increíblemente rápidos, pero Jack los había estado esperando. Se zambulló detrás del pilar de apoyo justo cuando la explosión de energía quemaba el aire donde había estado de pie. El general avanzó, disparando continuamente. Sus armas de energía parecían tener munición ilimitada, y sus 4 brazos le permitían mantener un bombardeo constante mientras se movía. Jack se encontró inmovilizado detrás de la cubierta, incapaz de devolver el fuego sin exponerse a los mortales haces. Esto era exactamente lo que Keturr esperaba. El alienígena había luchado contra docenas de especies en toda la galaxia, y todas usaban las mismas tácticas básicas: encontrar cobertura, intercambiar fuego, esperar tener suerte. Era predecible y aburrido, y nunca funcionaba contra la tecnología superior de los Belcarí. Pero Jack Morrison no se había convertido en el ingeniero fantasma haciendo lo que sus enemigos esperaban. En lugar de intentar superar en armamento al general, Jack activó un dispositivo que había escondido en su armadura semanas atrás. Era un pequeño generador de pulso electromagnético construido con componentes alienígenas recuperados. El PEM no era lo suficientemente potente como para dañar equipo militar endurecido, pero era lo suficientemente fuerte como para interrumpir los sistemas ambientales de la plataforma. Las luces se apagaron. La gravedad artificial fluctuó. Lo más importante, la circulación de aire dejó de funcionar. Para la mayoría de las especies, esto habría sido un inconveniente menor. Pero Jack había estudiado la fisiología Belcarí y conocía su debilidad. Los alienígenas respiraban una mezcla diferente de gases que los humanos. Su atmósfera era más rica en nitrógeno y más baja en oxígeno. El sistema de support vital de la plataforma estaba diseñado para proporcionar la mezcla correcta para la fisiología Belcarí. Pero cuando ese sistema se apagó, el aire comenzó a cambiar en cuestión de minutos. El general Keturr estaba respirando una atmósfera que, lentamente lo estaba envenenando. El cambio fue sutil al principio, pero Jack pudo ver los efectos. Los movimientos del alienígena se volvieron ligeramente más lentos. Su puntería ligeramente menos precisa. No fue suficiente para matarlo, pero fue suficiente para igualar el campo de juego. Jack usó la confusión y la oscuridad para cambiar de posición. Había pasado horas estudiando el diseño de la plataforma, memorizando cada corredor, cada conducto de mantenimiento, cada posible escondite. Se movía entre las sombras como un fantasma, tal como sugería su reputación. Cuando se encendieron las luces de emergencia, Jack estaba detrás del general. Su arma láser improvisada apuntaba directamente a la rendija entre el casco y la armadura del pecho de Keturr. Era un objetivo diminuto, apenas visible, pero Jack había estado practicando este disparo durante semanas. Credo el gatillo. El rayo de energía que brotó del arma de Jack no era el tosco láser minero que parecía ser. Jack había pasado días modificándolo, aumentando su potencia de salida mucho más allá de los límites de seguridad.
El rayo de energía atravieso la armadura del general como si estuviera hecha de papel. Pero Cthulhu no había terminado. Incluso con un agujero quemado en su pecho, el guerrero alienígena se dio la vuelta, y disparó sus armas restantes. Jack se lanzó de lado, pero uno de los haces de energía lo alcanzó en el hombro, haciéndolo girar y estrelándolo contra la pared. El dolor explotó en el cuerpo de Jack mientras su armadura se rompía y las chispas salían de los sistemas detonados. Su brazo izquierdo estaba inútil, probablemente roto. La sangre le corría por la cara por una docena de pequeños cortes. Pero todavía estaba vivo y Cthulhu se estaba muriendo. El general cayó de rodillas. Sus cuatro brazos ya no podían sostener sus armas. Sangre amarilla se acumuló debajo de él, brillando débilmente bajo la iluminación de emergencia. Pero sus ojos seguían fijos en Jack, ardiendo con odio y incredulidad. Imposible, susurró Cthulhu. He conquistado 15 mundos. Nunca he sido derrotado. ¿Cómo puede un humano primitivo matarme? Jack se puso de pie con dificultad, usando la pared como apoyo. Miró al guerrero alienígena moribundo, sin sentir satisfacción por su victoria. Esto no se trataba de venganza o gloria. Se trataba de supervivencia. Cometiste el mismo error que todos ustedes cometen, dijo Jack en voz baja. ¿Crees que la tecnología te hace superior? Pero la tecnología son solo herramientas. Lo que importa es cómo usas las herramientas. El general Cthulhu murió con esas palabras resonando en sus oídos. El guerrero más grande del imperio Valkyrie había sido derrotado por un mecánico humano con armas improvisadas y tácticas superiores. Las cámaras capturaron cada momento de la batalla, transmitiéndola a miles de millones de espectadores por toda la galaxia. En los mundos humanos, la gente observó asombrada como su campeón se alzaba victorioso sobre el general alienígena. En los mundos Valkyrie, los soldados observaron con creciente miedo como su mayor hero caía ante un enemigo que habían considerado primitivo. El impacto psicológico fue inmediato y devastador. En todo el imperio, las fuerzas Valkyrie comenzaron a abandonar sus posiciones en lugar de enfrentar la posibilidad de luchar contra humanos. El mito de la invencibilidad alienígena, cuidadosamente construido durante siglos de conquista, se hizo pedazos. En un solo momento, Jack Morrison regresó a la tierra no como un conquistador, sino como un libertador. El imperio Valkyrie, enfrentando rebeliones en docenas de mundos inspirados por el ejemplo humano, acordó un tratado de paz que reconoce la independencia humana. La era de la dominación alienígena había terminado. Jack rechazó todas las ofertas de poder político o mando militar. Regresó a su garage en Detroit, a sus herramientas, a sus motocicletas y a su vida sencilla. Pero la galaxia nunca olvidaría lo que había logrado. El mecánico ordinario se había convertido en el guerrero que incluso los alienígenas temían. Y su leyenda inspiraría a los luchadores por la libertad durante generaciones. La humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas a través del courage, el ingenio y el espíritu humano inquebrantable. Y todo comenzó con un hombre que se negó a rendirse cuando todo parecía desesperanzador.